Esa noche me fui a casa y no dormí. Pero algo había cambiado. Había dejado de creer que el problema era yo. Parte 7. La decisión. Después de hablar con Luciana empecé a documentar todo de manera sistemática. Ya guardaba cosas, pero ahora lo hacía con un propósito. Organizaba los mails por fecha y tema. Guardaba las versiones de documentos con sus timestamps. Empecé a escribir un registro diario en una libreta que guardaba en mi mochila, fecha, hora, qué había pasado, qué se había dicho, quiénes estaban presentes. Era agotador. Y al mismo tiempo me daba una sensación extraña de control que hacía mucho no sentía. También empecé a buscar información. Foros, artículos, libros. Fue así que di con el término gaslighting. Y con narcisismo en entornos laborales. Y con una cantidad de testimonios de personas que describían exactamente lo que yo estaba viviendo, con detalles tan precisos que me ponía la piel de gallina. No era solo yo. No era una debilidad mía. Era un patrón. Con un nombre. Con víctimas antes que yo y, si no hacía algo, víctimas después. Eso último fue lo que me hizo decidir que no iba a irme callada. La mayoría de las personas en mi situación renuncian. Es lo más fácil, lo más rápido, lo que menos cuesta en el corto plazo. Y lo entiendo completamente, no juzgo a nadie que lo haga. A veces la autopreservación es lo único que importa. Pero yo me acordaba de la mujer que se había ido con licencia psiquiátrica. Me acordaba de que iba a venir alguien después de mí. Y tenía meses de documentación que quizás podían servir para algo. Hablé con una abogada laboralista. 2 veces. Me explicó que era accionable y que no, qué evidencia servía y cuál no. Me dijo algo importante. En casos de acoso laboral psicológico, la documentación consistente en el tiempo es fundamental. Y yo la tenía. Me preparé durante 3 semanas más. Seguí trabajando normal, seguí guardando todo, no le dije nada a nadie excepto a Luciana, que me apoyó sin presionarme. Y después, un día, pedí una reunión con Recursos Humanos. Parte 8. Recursos Humanos. Había algo que sabía antes de entrar a esa reunión. Recursos Humanos no es tu amigo. Son parte de la empresa. Su trabajo es proteger a la empresa, no a vos. Así que fui con expectativas bajas y documentación alta. La persona que me recibió era la misma Patricia que me había entrevistado al principio. Le pedí que la reunión quedara registrada, lo cual la sorprendió un poco, pero aceptó. Le conté todo. Con calma, con fechas, con documentos. Le mostré los mails. Le mostré el registro de la propuesta y los tiempos de entrega que demostraban que lo que Rodrigo había dicho en esa reunión era falso. Le conté sobre el patrón de exclusión, sobre las reuniones a las que había dejado de ser convocada, sobre cómo mis informes aparecían sin mi nombre, sobre los comentarios que había sembrado sobre mí entre mis compañeros. Patricia tomaba nota. Tenía esa expresión profesional y controlada que no te dice nada. Al final me dijo que iban a investigar, que era un proceso interno, que me pedían discreción. Yo asentí y le pregunté cuáles eran los tiempos estimados. 2 o 3 semanas, dijo. Pasaron 5 semanas y novedades. En esa 5ª semana, Rodrigo me llamó a su oficina. Esto es lo que no me esperaba. Rodrigo sabía. No sé cómo, supongo que alguien le había dicho algo, o que simplemente dedujo que yo era quien había hablado, pero sabía. Y en lugar de ponerse a la defensiva, hizo algo completamente distinto. Se disculpó. No de manera genérica. De manera específica. Mencionó la licitación, mencionó el informe, dijo que había revisado los registros y que tenía razón, que la propuesta había llegado a tiempo y que él había estado bajo presión y quizás no había sido justo. Me quedé completamente estática. No me lo esperaba. Y por un momento breve, vergonzoso, que entiendo ahora perfectamente, una parte de mí sintió alivio. Sintió que quizás todo iba a resolverse, que quizás él había reflexionado de verdad. Pero había aprendido a identificar esa sensación. Era la migaja. El refuerzo intermitente. La zanahoria después del palo. Así que asentí, le agradecí la conversación, y me fui a mi escritorio. Esa tarde grabé la reunión. Con el celular en el bolsillo. Sé que legalmente es un área gris. Sé que muchos van a cuestionarlo. Pero después de meses de dije/diagonal no dije, necesitaba tener algo que no pudiera ser reescrito. Parte 9. El giro. 2 días después de esa reunión, recibí un mail de Recursos Humanos.
Decía que luego de la investigación interna habían concluido que no había evidencia suficiente de conducta inapropiada sistemática, que algunos de los malentendidos podían explicarse por diferencias de estilo de comunicación, y que iban a implementar una instancia de acompañamiento y mediación entre Rodrigo y yo. Lo leí 3 veces. Después lo cerré. Mediación. Entre mí y el hombre que había reescrito la realidad durante 2 años. Como si el problema fuera que teníamos estilos de comunicación distintos. Esa noche escribí mi renuncia. Pero no la mandé todavía. Primero le mandé a la abogada todo lo que tenía, los mails, el registro de la propuesta, la grabación de la última reunión con Rodrigo, mi libreta digitalizada y el mail de recursos humanos. Le pregunté si era suficiente para una denuncia formal. Me respondió al día siguiente, sí. No era garantía de ganar, me aclaró. Pero era suficiente para presentar. Mandé la renuncia el lunes. Con fecha de 2 semanas de preaviso, como correspondía. Sin explicaciones adicionales. Sin drama. Pero junto con la renuncia, ese mismo día, mandé una copia de toda la documentación, incluyendo la grabación, a la dirección general de la empresa. No a Rodrigo. No a recursos humanos. Directamente a los dueños. Con una carta que explicaba exactamente lo que había pasado, quienes lo habían vivido antes que yo, y por qué creía que Recursos Humanos había archivado el caso sin investigarlo de verdad. Epílogo, lo que pasó después. En mis 2 semanas de preaviso, Rodrigo no me dirigió la palabra. El ambiente era helado. Mis compañeros no sabían bien qué había pasado, pero algo se notaba. El último día, Luciana me abrazó en el pasillo y me dijo, hiciste lo correcto. 3 semanas después de irme, me escribió Marcos. Me dijo que habían convocado a Rodrigo a una reunión con la dirección. Que no sabía los detalles, pero que algo estaba pasando. Que Recursos Humanos estaba hablando con el resto del equipo, por separado. Un mes después me llegó una notificación de la abogada. La empresa había solicitado iniciar un proceso de negociación extrajudicial. No voy a dar los detalles del acuerdo porque parte de las condiciones incluye no hacerlo. Pero voy a decir esto, no fue simbólico. Y Rodrigo ya no trabaja en Altaverde. Lo supe por Luciana, que todavía está ahí y que me manda un mensaje de vez en cuando. No me dijo si renunció o lo echaron. Tampoco pregunté. Para mí, en realidad, ya no importaba. Lo que sí importa, lo que me llevó a escribir todo esto, es lo siguiente. Si estás leyendo esto y algo de lo que describí te suena conocido, el ciclo de elogios y desgaste, las reuniones que te empiezan a excluir, sentir que tu memoria ya no es confiable, esforzarte más y más sin que nada mejore, quiero que sepas que eso tiene nombre. No es tu personalidad. No es tu sensibilidad. No es que tenés que adaptarte mejor. Guarda todo. Fechas, mails, conversaciones. No para vengarte. Para poder confiar en tu propia versión de los hechos cuando alguien intente convencerte de que estás exagerando. Habla con alguien de confianza, idealmente fuera de la empresa. Y si podés, habla con una abogada laboralista antes de hacer cualquier movimiento formal. Una consulta inicial no cuesta lo que te imaginas y puede cambiar completamente tu estrategia. No sé si hice todo bien. Probablemente no. Hay cosas que haría diferente. Hay momentos en los que desearía haber hablado antes, documentado antes, creído antes en mi propia experiencia. Pero lo hice. Y eso, después de 2 años convenciéndome de que era el problema, se siente enorme. Si llegaron hasta acá, gracias por leer. Y si tienen preguntas, las respondo abajo. Val. Edith, no esperaba que esto tuviera tanta respuesta. A los que me están escribiendo con sus propias historias, les creo. Y no están solos. Para los que preguntan por la abogada, no voy a dar datos personales, pero busquen en su zona asociaciones de trabajadores o colegios de abogados que tienen consultas gratuitas. Vale la pena.